más de 200 personas, ¿verdad? Entonces, el que quiera estar, va a estar, y el que no, no, y no va a haber pretexto de decir que no pudieron entrar, porque hoy no se está trabajando por Meet, sino por Zoom. Un compañero me preguntó que si podía grabar. ¿Se acuerdan que desde el primer día de clases le dije que no se permitía grabar las clases? ¿Por qué? Por respeto a los que sí están en clase conmigo. No pueden estar grabando y darle las grabaciones a los compañeros que no entran porque no quieren. Entonces, de una vez les digo que no se puede grabar la clase. Entonces, empecemos a ver lo que nos compete el día de hoy, por favor. Solo una persona, por favor, que me escriba en el chat si pueden o no pueden ver la presentación. Muy bien, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que la último día de clases, que fue el miércoles, vimos lo que era la supremacía constitucional? Me quedé en que un compañero de ustedes me preguntó qué pasaba con las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, les explico. Nosotros sabemos que acá en Guatemala la Corte de Constitucionalidad es el tribunal máximo en materia constitucional, pero puede ser que ellos también en algún momento se equivoquen o no cumplan lo que establece la Constitución. ¿Qué es lo que pasa entonces? Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre el caso de una niña de 3 años que fue violada por dos personas. Eso fue en 1993 o 94 más o menos. Esas personas fueron fusiladas de una vez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala. ¿Quiénes o qué elementos pertenecen al Estado? ¿Será que solo es el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial? ¿O qué otros elementos hacen un Estado? Gracias, Estado Marroquín. La población, el territorio, ¿verdad? Son uno de los elementos. También está, gracias, Elisa. También encontramos lo que es la ciudadanía, la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, gracias, muy bien. Gracias, Milton. Así es, ¿verdad? Entonces encontramos a la población, al territorio, la nacionalidad, la soberanía y los 3 poderes del Estado, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos elementos componen al Estado de Guatemala. No solo es el presidente, sino somos entonces todos. ¿Qué pasó ahí? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nosotros nos condenó como Estado de Guatemala por haber violentado a esas personas el debido proceso. ¿Eso es un derecho fundamental constituido en la Constitución o no? Así es, muy bien, Elisa, Milton, ¿verdad? Sí, el debido proceso es un derecho fundamental contenido en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ente, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Esa corte es la que vela por qué
cada país que ha ratificado los tratados internacionales en materia de derechos humanos tiene que velar porque se cumplan. No estamos diciendo que está sobre la Constitución, escuchen la diferencia, porque no estamos diciendo que los tratados estaban sobre la Constitución, sino lo que pasó es que en ese momento se violentó la Constitución. Entonces, tuvo que venir un ente interamericano, esta corte que es especial en hacer cumplir esos tratados, cuando vieron esa sentencia donde decía que sí los condenaba, y fue donde se dieron cuenta que habían violentado el derecho de la defensa de estas dos personas, porque la Corte Interamericana no está condenando al Estado de Guatemala por el hecho del delito de violación, no, sino está condenando al Estado de Guatemala porque a estas personas no se les hizo el debido proceso, no se escuchó, no fueron vencidos en juicio, sino inmediatamente lo que hicieron fue darles muerte, ¿verdad? Por eso es que la Corte Interamericana condenó a Guatemala a resarcir a la familia de estas personas que fueron fusiladas por este hecho, porque a ellos, sí es cierto, ellos cometieron el delito de violación y máximo a una pequeñita, ¿verdad? Una niña indefensa, pero ellos también, según nuestra Constitución, tenían que llevar un debido proceso. Entonces, eso es lo que hace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando mira que nuestro máximo tribunal en materia constitucional no está aplicando la correcta defensa de la Constitución, no está aplicando esa defensa de esos derechos de esa persona, es por eso que manda a corregir y manda a sancionar al Estado de Guatemala, o sea, nos manda a todos nosotros a corregir, como se dice, la plana, ¿verdad? A que estemos atentos de que se tiene que dar una buena defensa de la Constitución para evitar esas sanciones, esas sentencias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Por eso es que cuando el compañero me preguntó que qué pasaba con estas sentencias se tienen que cumplir porque por esa misma violación que nosotros como Estado cometimos al no cumplirse la defensa de esos derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Por eso es este tema que vamos a ver el día de hoy, que es la defensa de la Constitución. Nosotros sabemos que la Constitución va a ser la ley fundamental de un país, la ley suprema. Este va a tener un carácter jurídico político, que va a tener esa creación o que va a ser creada por un poder constituyente. Tiene carácter de norma suprema. Vimos cuando vimos el principio de la supremacía de la Constitución que sobre ella no hay ninguna ley que prevalezca, ¿verdad? El artículo 175 de la Constitución nos habla de la jerarquía constitucional y nos dice: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o transgiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso iure, o sea, nulas desde la creación, o sea, ni siquiera van a salir a la vida jurídica.
Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso de la República. Pero previo a esto, debe de haber un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, cuando han modificado la ley, que la que más modifica es la ley de partidos políticos, ¿verdad? Como tiene carácter constitucional, porque emana de la Constitución, solicita un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad dice que sí, ¿verdad?, que esos artículos que quieren ser reformados sí pueden serlo, ya someten a votación al Pleno del Congreso y, aunque no esté totalmente el Pleno, y se logra el voto de esas 2/3 partes del total de los diputados, se puede entonces hacer esas reformas a estas leyes que son emanadas de la Constitución, que tiene carácter constitucional. Ya mencionamos la semana pasada quiénes eran las leyes que tienen carácter constitucional. Mencionamos 4. La ley de amparo, exhibición personal de constitucionalidad, la ley del orden público, la ley de emisión del pensamiento y la ley de electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Esas son, entonces, si se quieren reformar esas leyes, tienen que tener dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, al igual que las 2/3 partes de los votos del total de los diputados. Continuemos. Me pregunta su compañero Milton si para reformar la ley electoral de partidos políticos se necesita una asamblea constituyente. No. Para reformar la propia Constitución sí se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Pero para poder reformar la ley de amparo, esa sí solo se necesita el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad y de las 2/3 partes de los votos del total de diputados del Congreso. Para lo único que necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente es para reformar la propia Constitución. Muy bien, continuemos. Para Héctor Fix Zamudio, este es un autor muy famoso en materia constitucional, nos sostiene que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación y reprimir su desconocimiento. Y lo que es más importante, nos dice Fix Zamudio, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido. Desde el punto de vista de la Constitución formal, lograr la paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social y desde el ángulo constitucional material, su transformación de acuerdo a las normas programáticas de la propia Carta Fundamental. Por este motivo, nos atrevemos a sostener, dice Héctor Fix Zamudio, que una verdadera defensa constitucional es la que puede lograr la aproximación
entre esos dos sectores que en ocasiones pueden encontrarse muy distanciados: la constitución formal y la constitución material. Eso es la defensa según Héctor Fix-Amudio, ¿verdad? Que la pueden dividir en la formal y en la material. Si hablamos de una constitucional o una constitución formal, hablamos de lo político-social, pero si hablamos de una constitución material, ya hablamos de esas normas contenidas en esa carta fundamental. Entonces, para tener una buena defensa de esa constitución, se tendrían que tener los dos a la par. De la mano deberían de ir esa constitución de lo formal y lo material. Miremos que en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad nos habla de normas fundamentales y disposiciones generales. Estas las podemos encontrar reguladas del artículo 1 al artículo 7 de esa ley. Miremos que la Ley de Amparo en el artículo 1 nos va a hablar de su objeto, ¿verdad? Ese objeto que tiene esta Ley de Amparo es el desarrollar las garantías y las defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Miremos que la Corte de Constitucionalidad nos habla que la función constitucional de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Ha entendido este tribunal que la preservación de dicho sistema obliga a que el Estado cumpla con los fines y deberes que han sido trazados por la Constitución Política de la República. Para que el poder público se organice y funcione, es necesario que descanse el principio de legitimidad, por el cual todo ente de gobierno debe desarrollar sus funciones y ejercer sus competencias en representación directa o indirecta del pueblo soberano, ¿verdad? Una forma directa, una representación directa, ¿cómo sería? De la que nosotros como pueblo realizamos. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ejercer esa representación directa? Excelente, Héctor. Venancio, muy bien. Por una consulta popular, ¿verdad? A través del sufragio universal y secreto, ¿verdad? Y una indirecta, ¿cómo podría ser? Gracias, Elisa, muy bien. Derecho a voto dice la representación directa. ¿Y una indirecta? Podría ser a través de los nombramientos que da, ¿verdad? Ya sea el ejecutivo, el legislativo o las elecciones de los magistrados, ¿verdad? Tanto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad o como de la Corte del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Esa podría ser una representación indirecta, que no precisamente nosotros lo vamos a elegir a través de una consulta popular, pero sí por la soberanía que nosotros les delegamos a los tres poderes del Estado,
¿verdad? Miremos el artículo 2, nos dice, interpretación extensiva de la ley. Estos artículos del 1 al 7 lo vamos a entrar a ver rigurosamente cuando entremos a ver la materia de amparo. Esto es solo para que miren cómo se da esa defensa de la Constitución, que nuestra propia ley de amparo nos está estableciendo. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. Dentro del expediente de la Corte de Constitucionalidad nos dice, el derecho de defensa como uno de los valores supremos que promulga la Constitución Política de la República de Guatemala. Debe ser observado por todos los tribunales de justicia. Si se determina que la autoridad jurisdiccional ha inobservado la prevalencia de esos derechos fundamentales, es meritorio el otorgamiento de la protección constitucional que el amparo conlleva, a fin de que se repare la lesión ocasionada a la esfera jurídica de los afectados. Eso es lo que nos dice la propia Corte de Constitucionalidad respecto a cómo debemos interpretar la ley de amparo. El artículo 4 nos habla de derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido en todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías propias del debido proceso. La Corte de Constitucionalidad nos habla el derecho de defensa como uno de los valores supremos que promulga la Constitución de la República de Guatemala debe ser observado por todos los tribunales de justicia, si se determina que la autoridad jurisdiccional ha inobservado la prevalencia de ese derecho fundamental. Es meritorio el otorgamiento de la protección constitucional que el amparo conlleva a fin de que se repare la lesión ocasionada a la esfera jurídica de los afectados. Por eso es, como les mencioné antes, la sentencia por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando condenó al Estado de Guatemala por no haberse llevado el debido proceso con esas dos personas que se fusilaron. El artículo 5 nos habla de principios procesales para la aplicación de esta ley, el artículo 6, el impulso de oficio, y el artículo 7, aplicación supletoria de otras leyes. Como mencioné, cuando entremos a ver ya el tema de amparo, ya vamos a entrar a ver uno por uno estos 7 artículos. Bueno, entonces terminamos este tema y pasamos a ver el otro. No sé si tienen alguna duda antes de pasar a ver el otro tema. ¿No? Bueno, entonces miremos el otro tema, que es la protección constitucional. ¿Quién me puede decir qué es esa protección constitucional? ¿Qué es para ustedes esa protección constitucional? Gracias. María Alejandra, protección de los derechos. Willy Chávez,
La Corte Interamericana condena y también recomienda. Sí, así es. La Corte Interamericana condena y recomienda qué es lo que debe de hacer el Estado de Guatemala respecto al asunto que ellos estaban, que el asunto sobre la sentencia que se emitió. Ricardo Hernández es la que nos otorga los derechos constitucionales, ajá. Andy, que no se han violado nuestros derechos, ajá. Fabiola Lorenzana, protección humana. Marcela, tiene como finalidad proteger la libertad de la persona de cualquier violación, así es. Por último, Ariel, la protección constitucional son garantías constitucionales establecidas en las constituciones. Muy bien, así es, ¿verdad? Miremos la protección constitucional, ¿a qué se refiere? Esta se va a integrar o está integrada por todos aquellos instrumentos, ya sean políticos, sociales, jurídicos, económicos, que han sido canalizados por normas de carácter fundamental e incorporados a documentos constitucionales encaminados a proteger el orden constitucional. Cuando hablamos de estos instrumentos, nos referimos a esos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque ellos, como les expliqué anteriormente, van a la par de la Constitución, no sobre ella, pero sí a la par. Estos instrumentos nos van a ayudar a proteger lo que establece nuestra Constitución, que nadie es superior a la Constitución. Entonces, estos instrumentos nos van a servir para fortalecer nuestros derechos contenidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Ley Suprema. Como mencioné acá, vamos a encontrar esos instrumentos, ¿verdad?, de diferente materia. Vamos a encontrar políticos, vamos a encontrar económicos, vamos a encontrar sociales y jurídicos. Miremos a continuación cada uno de ellos. Emerson me dice si estos instrumentos son documentos. Exactamente, ¿verdad? Estos van a ser esos documentos, como les mencioné, van a ser estos tratados, estos convenios que han sido ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, los que nos van a ayudar a proteger esos derechos humanos inherentes a la persona, a proteger todos estos derechos contenidos en nuestra Ley Suprema, los que van a ir de la mano, a esos tratados de la mano de la Constitución, no por arriba de ellas, porque ya vimos el principio de supremacía de la Constitución, ya vimos el de jerarquía constitucional, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos o estos documentos, así es, dice el Rivera, ¿verdad? Estos convenios vendrían a reforzar la defensa de nuestros derechos. Exactamente, ¿verdad? Vamos a ver los políticos. ¿A qué se refieren a estos políticos? Se refiere, dice, a la división de poderes, que posiblemente es el más conocido de ellos. Dicha desintegración se formuló en el siglo XVII y XVIII, entre la Ilustración y la teoría política del liberalismo. Esta teoría está orientada a contener a los diversos poderes dentro de sus propias competencias y a limitar el ejercicio de este.
como la afirma Rodrigo Borja en su obra Derecho Político y Constitucional, que la división o separación de poderes es una característica esencial de la forma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuya en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de las facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. ¿Por qué hablamos de estos instrumentos políticos o documentos? Porque si nosotros tenemos los tres poderes del Estado, uno de esos poderes, que es el Ejecutivo, viene y ratifica los convenios y tratados internacionales. Estos tres poderes del Estado tienen que velar por el cumplimiento, principalmente de nuestra Constitución, porque ninguno de ellos tres está sobre la Constitución y tampoco ninguno de los tres está más que los otros. Los tres tienen la misma jerarquía. Entonces, ellos tienen que ser los principales promotores de la defensa y protección tanto de los derechos contenidos en nuestra Constitución como de estos tratados internacionales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si estos tratados internacionales van a coadyuvar a esa protección de esos derechos, estos tres son los que tienen que ejercer ese poder, esa protección. Miremos que el artículo 141 de la Constitución nos habla de la soberanía. La soberanía, dice, radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre ellos es prohibida. Por eso les mencioné, ninguno de ellos está sobre los otros. Todos tienen la misma jerarquía, ¿verdad? Tienen las mismas prerrogativas, no van a ejercer las mismas funciones, porque por eso cada uno de esos organismos tiene sus propias funciones, pero sí tienen las mismas prerrogativas y ninguno es más que el otro. Nadie puede venir y decirle al organismo ejecutivo, al legislativo, al judicial, ninguno de ellos se puede mandar al otro y decir, vos tenés que hacer esto porque yo te lo digo, porque yo te mando. No, los tres tienen esa misma jerarquía. Cuando hablamos de controles intraorgánicos, ¿a qué nos vamos a referir con esos órganos o con esos controles? Pues nos vamos a referir a todos esos instrumentos jurídicos políticos que van a operar dentro de nuestro órgano, que es el poder público. ¿Quién ejerce el poder público? ¿Quién ejerce el poder público? Mayra nos dice que son los funcionarios. ¿Quién más me dice que quién tiene el poder
No, el poder público lo tiene el pueblo. Miren el artículo 152 de la Constitución. Paola Sáenz sí dijo la respuesta correcta, que era el pueblo, igual que Fabiola Lorenzana. El artículo 152 nos habla del poder público. Ana Brol, si puedes hablar, dime si tu micrófono está activo. Y si no, escríbemelo por el chat, por favor. Dice, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. O sea, el poder lo tenemos nosotros como pueblo, pero como nosotros no vamos a sustentar esas calidades para venir y representarnos, por eso es que existe la delegación. Nosotros ese poder lo vamos a realizar a través de la soberanía que se la vamos a entregar a esos tres poderes del Estado. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de este poder público, nos referimos al pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando dice de un mismo órgano del poder público para limitar y controlar su ejercicio y su funcionamiento, para limitar y controlar su ejercicio y su funcionamiento. Entonces, como nosotros el pueblo tenemos el poder, pero como les digo, no tenemos esas calidades para representar, lo delegamos a través de la soberanía a los tres poderes del Estado. Entonces, ellos iban a poder ejercer y van a poder funcionar dependiendo cada poder. Los controles interorgánicos son instrumentos jurídicos políticos que desde el ámbito normativo constitucional se depositan en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y en los órganos de control y defensa del orden constitucional para controlarse y limitarse recíprocamente en el ejercicio de sus funciones. O sea, cuando hablamos de esos instrumentos políticos, vamos a hablar de los tres poderes del Estado. Hablamos de la soberanía y del poder, que tanto el poder y la soberanía se lo delegamos a estos tres poderes del Estado, que tienen que velar por esa protección constitucional juntamente con la aplicación de estos convenios ratificados por Guatemala. ¿Ah? A eso nos referimos con esos instrumentos políticos. Miremos los que nos dice también, dentro de los instrumentos podemos mencionar los siguientes fundamentos. El refrendo ministerial citado para ello, el artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y nos dice, funciones del ministro. Cada ministro estará a cargo de un ministro, cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien dentro de las siguientes funciones de refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tenga validez. La interpretación ministerial expresada en el artículo 166 constitucional regula interpelación a ministros,
Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se le formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas a que se refieren asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. El procedimiento legislativo regulado en el artículo 174 de la Constitución Política de la República nos habla de la iniciativa de ley. ¿Se acuerdan que la semana pasada también les pregunté quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? Que les dije que era muy diferente a los que tienen iniciativa de ley. Y que eso sí lo tuvieran bien presente de que no es lo mismo o no son las mismas personas quienes pueden tener iniciativa para reformar la Constitución a los que tienen iniciativa de ley. Este artículo 174 sí es bien claro en decirnos iniciativa de ley. Estos funcionarios son los únicos que tienen competencia para poder iniciar o tener esa iniciativa de ley, que son los diputados al Congreso. Por eso es que miran mucho en las noticias que ya hay quienes quieren hacer cada ley que se les ocurra, ¿verdad? Ley para el fortalecimiento de tierras, ley para ahorita creo que hay los diputados del Congreso que quieren que tanto para el sector público y el sector privado se inicie una ley de un bono del pescado, ¿verdad? Que es para Semana Santa. Entonces, por eso les digo, ¿por qué? Porque este artículo 174 nos menciona que los diputados tienen esa iniciativa para crear esas leyes. El Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Solo estos órganos o solo estas instituciones tienen iniciativa de ley. Aquí en ninguna de estas instituciones nos hace referencia a que nosotros como pueblo tenemos iniciativa de ley, ¿verdad? En donde sí tenemos iniciativa de ley es para reformar, para tener esa iniciativa a reformar la Constitución, ¿verdad? Pero si no es para reformar la Constitución, el pueblo no tiene esa iniciativa, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, eso sí quiero que les quede bien claro. ¿Quién tiene iniciativa para reformar la Constitución y quién tiene iniciativa para reformar, para una iniciativa de ley? ¿Verdad? Que quede claro. Eso sí les tiene que quedar bien claro. No se deben de confundir. Y dice también la organización del Poder Judicial, haciendo referencia de la parte conducente en el artículo 203 de nuestra Constitución, preceptúa independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. ¿Ya?
Por eso es que hablábamos de el artículo 141 cuando hablábamos de la subordinación entre, entre los poderes del Estado. Ninguno puede mandar al otro, ¿verdad? Los tres tienen sus propias funciones, los tres son dueños, hablemoslo así, dueños de su propio poder, de su propio órgano, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia ejerce o imparte la justicia, el Ejecutivo a través de la Administración Pública y el Legislativo a través de el Congreso, a través de la creación, modificación de las leyes, ¿verdad? Pero ninguno puede más sobre el otro. Y me pregunta Leonel, ¿qué pasaría si el pueblo tuviera iniciativa de ley? Ahí se estaría entonces primordialmente violentando un derecho constitucional, porque el artículo 174 no indica que el pueblo tiene iniciativa de ley. Entonces, imaginen nosotros como pueblo, como un elemento del Estado, ya estamos violentando nuestra propia constitución, ¿verdad? Porque el pueblo lo único que tiene iniciativa es para reformar la constitución, pero no para crear una nueva ley o para tener una iniciativa de una ley. Eric Navarro. Ana Monzón, sí, ya lo he dicho y lo dije desde el primer día de clases, ya lo repetí el miércoles pasado. Yo les voy a ir subiendo las diapositivas conforme vayamos terminando los temas. Por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, que ya lo terminamos, esas yo ya se las subo a clase, ¿verdad? Si logramos terminar de ver este tema, también se los subo. Entonces, conforme vayamos viendo, yo se los voy a ir subiendo. Permitime, Eric. Vamos a ver. Permítame, chicos, que... ¿Ya puedes hablar? Así es, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Mi pregunta es la siguiente. Comprendí muy bien que los tres poderes del Estado tienen la misma, se podría decir, la misma jerarquía. Ajá. Tengo una duda con el diputado Cristian Álvarez, si no estoy mal. Ajá. Bueno, la acción de él la veo con buenos ojos en el sentido de que fiscaliza ciertas entidades del Estado. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿es correcto que él fiscalice de esta forma o es la Contraloría la que lo tiene que hacer, o él se está extralimitando en sus funciones? Entonces, esa es mi duda, licenciada. ¿Será que me podría contestar? Sí, muy bien. Fíjate que el Congreso de la República tiene diferentes comisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si él estuviera en la comisión, ¿en cuál es lo que está fiscalizando? ¿Me habías dicho? Eric, perdón. Sí, licenciada, él fiscaliza todo lo que son las compras, las contrataciones del Estado en los diferentes ministerios. Sí, gracias. Me imagino que él está en la Comisión de Finanzas. Me imagino que por ahí va. Ellos sí pueden, como les digo, ¿verdad?
citar, pero no solo un diputado, ¿verdad? Digamos, si él está en la Comisión de Finanzas, sí puede mandar a citar, por ejemplo, si es el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio, el MAGA o el MINGOP, cualquier ministerio puede mandar a citar al ministro o al director o al quien esté encargado de esa entidad donde tienen dudas de esos contratos que se hicieron. Pero como les digo, solo lo pueden hacer en conjunto, o sea, no solo puede ser un diputado que llegue y lo manda a citar solo. Tiene que ser citado y escuchado por esa comisión, por esa bancada, ¿verdad? Así sí pueden, y si él está delegado por parte del Congreso para realizar eso. Pero si no, solo él, así por iniciativa, no lo puede hacer. No sé si te quedó claro, Eric. Sí, mi pregunta es porque él no cita a nadie, sino que él pone en evidencia en videos, ya sea de TikTok, de YouTube. Entonces no sé si es correcto o sea, lo veo con buenos ojos pero no sé si es correcto lo que él está haciendo, ¿verdad? Porque en virtud de que los poderes del Estado tienen la misma jerarquía, ¿verdad? Exacto, así es. Ajá. Sí, como te digo, si es de esa forma, no lo podría hacer, ¿verdad? Entonces ahí tendría que iniciársele una denuncia por estarse extralimitando en sus funciones, si lo hace así. Pero si lo hace, como te digo, citándolo a través de su bancada o a través de su comisión, sí lo puede hacer, ¿verdad? Ahí sí. Dime, Héctor Miranda. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Igualmente. Una pregunta. Dime. ¿Cuántos diputados se necesitan para hacer una fiscalización? O sea, ¿cuántos tendrían que participar o hacer la reunión para una fiscalización? Fíjate que, como mencioné, ¿verdad? El Congreso tiene sus comisiones. Entonces, pueden ser que sean como 15 o pueden ser, dependiendo de la cantidad de miembros que estén en la comisión que va a fiscalizar. Y si la van a saber a través de la bancada, igual, ¿verdad? Puede ser que la bancada tenga 15 diputados, ante ellos tienen que hacer esa fiscalización. Ok, gracias, muy amable. Muy bien. Dime, Josué. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Creo que, tal vez me corrige si me equivoco, pero creo que me da la impresión que estamos confundiendo el término de la fiscalización con el término de la interpelación. Tengo claro que obviamente cuando se va a interpelar a un funcionario público, pues debe hacerse a través del mecanismo y ser citado por la bancada en específico. A lo que el compañero que me antecedía en la palabra se refiere, me parece que es a la acción fiscalizadora que ejercen los diputados, y si no estoy mal, parte de sus funciones es precisamente pueden visitar entidades de gobierno, en sí entidades públicas, y efectivamente verificar en representación del pueblo que se estén cumpliendo las funciones del aparato estatal. Ajá, mira, Josué, cuando se va a interpelar en el Pleno del Congreso, ¿verdad? El Pleno del Congreso es el único que puede interpelar a los ministros, pero ellos se refieren a fiscalización. Entonces ahí es cuando pueden mandar las bancadas o estas comisiones,
pueden mandar a citarlos nada más solo por esa bancada o por esas comisiones. ¿Ya? El artículo 166 de la Constitución sí nos es claro en decir cómo se da la interpelación a los ministros. Y ahí sí nos dice que es al Pleno del Congreso donde tienen que llegar a ser interpelados. Aparte de la fiscalización que nos están hablando tus compañeros, que ahí sí, cada bancada o cada comisión puede mandar a citarlos a los ministros solo para que les rindan cuentas de lo que están haciendo con ciertos contratos o a ciertas funciones que están realizando cuando ellos creen que no es conveniente lo que ellos están realizando. Dime, Andy Marlon. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Lo que hagamos es de que cuando citan a un ministro, es solo para ver las contrataciones, acerca de las adjudicaciones y ¿cómo se llaman? Las adjudicaciones y adquisiciones de que hace el Estado. Solo quieren saber para qué están utilizando ciertos rubros. Exacto. De que se están utilizando, porque ellos pues tienen la potestad de estarlos citando por qué motivo se está haciendo estas contrataciones. Entonces, si se dan cuenta, solo citan lo que es a la parte financiera, que es la UDAF, el viceministro, el tesorero y el contador general. Son los únicos que a ellos citan. Presentan ciertos documentos que se le llaman CUR. Entonces, ahí representa toda la ejecución que hacen con esas contrataciones. Entonces, yo le digo porque yo estuve en financiero, por eso conozco todo eso, ¿no? Entonces, es la única, es por eso que los llaman, solo para ver por qué están realizando esas adquisiciones, nada más. Excelente. Muchas gracias por tu aportación, Andy. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, así es como se trabaja, ¿verdad? En esto que estábamos hablando y las dudas que ustedes tenían sobre la fiscalización e interpelación, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, por la hora nos vamos a quedar hasta acá. Continuamos con este tema el día miércoles y por favor necesito que ya tengan la ley de amparo, la Constitución y el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, por favor, para el día miércoles. Entonces, no sé si alguien tiene más dudas y si no, como les digo, la dejamos aquí. Nos vemos el día miércoles. Dime, Emerson. Espérame, Emerson. No estás. Levántame la manita, por favor. Emerson, que tienes la duda. Espérame, Emerson, ahorita te doy la... Ahorita te activo el micrófono. ¿Ya? Dime. Emerson. Estuardo, el acuerdo es 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Emerson. Y los demás ya se pueden desconectar. Gracias y que tengan buena noche. Emerson.